Bienvenidos a un material más de reflexión y le damos vital importancia a este tiempo de Semana Santa, que sin lugar a dudas hay mucho material para meditar, para reflexionar y para pensar. Hoy reflexionaremos en el contexto de Betania. Nos vamos a ubicar en la casa de Marta, María y Lázaro, con la llegada de Jesús, de los apóstoles, y que viven una situación muy particular, en la cual hoy vamos a meditar. Y es lo que hemos denominado la unción de Betania, un amor verdadero. Pues bien, mientras los líderes religiosos en Jerusalén preparaban todo su complot para matar a Jesús, en Betania había 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que le preparaban una cena a Jesús. Y esta cena era con el fin de honrarle por el milagro con el que habían sido bendecidos como familia, una gran bendición, y sabemos que fue la resurrección de Lázaro. Sin duda el Señor estaba allí y encontraba un ambiente de amor, de simpatía que llenaba su corazón, y por supuesto estaba viviendo un momento de alegría. En este momento ya solo quedaban escasamente 6 días para la celebración de la Pascua, cuando el Señor sería sacrificado como el Cordero Pascual. Y por supuesto, este hecho estaba muy presente en su mente, y más que en su mente, en su corazón. Su alma ya empezaba a vivir todo esto que ya el Señor conocía para lo que había venido, y lo que lo viviría con un único objetivo, de la redención de la humanidad. No sería de extrañar que en la familia de Lázaro también ellos percibieran que se iba a producir un desenlace muy especial. Ellos sabían que había un complot en marcha para prender a Jesús, y que por esa razón se había apartado de aquel lugar por algún tiempo, pero ahora con su regreso a los amigos de Betania, seguramente ellos volvieron a temer que Jesús pudiera ser arrestado, y a su manera cada uno de los 3 hermanos se preparaban para lo que pudiese venir. Es un ambiente que en medio de la alegría también ellos estaban viviendo con cierta tensión. También los discípulos advertían el peligro que implicaba regresar nuevamente a aquel lugar. Pero parece que en esta ocasión a todos les animaba el pensamiento de que cuando el Señor llegara a Jerusalén, manifestaría su poder divino y se sentaría a reinar, y ellos juntamente con él. Este era el ambiente que también los apóstoles estaban viviendo. Y esto, dado a que también es de vislumbrar que en Betania, 6 días antes de la Pascua, Jesús está reunido con sus amigos. Y Jesús está viviendo un momento de mucha cercanía y un momento de especial amistad. Ya recordamos más adelante que la oración en el huerto, Jesús le clama al Padre y clama por ellos, que ya en la cena pascual, en la cena, les llamará amigos. Y entonces vamos a mirar algunos detalles que son muy especiales, que nosotros debemos tener en cuenta, no solo para esta semana, sino para también ir en nuestras meditaciones, ir comprendiendo. Y podríamos decir o intitular también: María la despilfarradora y Marta la hacendosa. Y conocemos la historia. Marta servía
Y María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. A Marta ya la habíamos visto preocupada de que Jesús se encontrara a gusto en la casa, preparando todo el ambiente, corriendo de un lado para otro, organizando la comida, la atención. Incluso había detalles que indicaban un desenlace no tan agradable y que demuestran la incomodidad que ella presentaba por la actitud de su hermana. Y todo esto cuando estaba reciente lo que había sucedido a Lázaro. Entonces es de imaginar estos tres personajes. Sin embargo, María estaba mucho más preocupada por escuchar a Jesús y estar junto con él y junto a él. Y ese gesto con seguridad no se lo esperaba a nadie. Lo más normal es que estuviesen pretendiendo generarle un espacio a Jesús de mucha atención, pero había escogido estar con Jesús. Y esto tiene lugar en el mejor marco, cuando Jesús está rodeado por sus mejores amigos, y en Betania, donde él se sentía tan a gusto. En este marco y en este ambiente tan amigable sobresalen dos actitudes, y es la de María y la de Judas. María solo muestra amor, María solo muestra gratitud, María muestra una cercanía muy personal, mientras que Judas deja ver todo un resentimiento, toda una distancia y un total desamor. Y para que este gesto pudiera tener lugar, Marta servía, y servía para que Lázaro pudiera estar a la mesa con Jesús. Es por decir que su hermana quería que Lázaro disfrutara al máximo de esa oportunidad de encuentro con Jesús, puesto que había sido muerto y había sido resucitado y tendrían mucho que dialogar. Y quería generarle este ambiente para que los dos estuviesen totalmente a gusto y para que no faltara detalle alguno, para que María pudiese seguir escogiendo la mejor parte, y sobre todo porque Jesús es su mejor amigo y además ellos le reconocían como el Maestro, como el Mesías, el Hijo de Dios. Estaba allí en su casa, con ella, con María, con Lázaro, y quería procurar todo lo mejor para él. Por eso ella servía, por eso ella estaba en esa misión. Luego vemos que seguramente, arrepentida, una mujer por sus muchos pecados se acerca a Cristo que está comiendo en público y le unge los pies, preparando de este modo todo para su sepultura. Es allí cuando empezamos a hablar de la unción en Betania. Y este gesto de la unción en Betania no es exclusivo del Evangelio de Juan. Lo relatan también los sinópticos, pero con unos matices totalmente diferentes. Y todos sí lo sitúan en Betania, aunque Lucas no lo diga expresamente. Pero mientras Juan lo coloca en la casa de Lázaro, Mateo, Lucas y Marcos lo hacen en casa de Simón, el fariseo. Para Juan, la mujer es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y para Lucas, simplemente es la pecadora. Y según Juan y Lucas, la mujer unge los pies de Jesús. Pero según Mateo y según Marcos, le unge la cabeza. Pero lo importante es que todos narran el gesto de la unción que nosotros hoy seguiremos, pues como lo relata el Evangelio de Juan. La mayor alabanza de este gesto la hizo el mismo Jesús, al tiempo que defendía a María de las palabras envenenadas
de Judas. Porque Judas simplemente lo que hace es ubicar su pensamiento y su reflexión en el por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres. Y Jesús simplemente responde con algo que tiene un sello y una impronta muy personal. Déjala. Lo tenía preparado para mi sepultura. Y Marcos añade estas palabras de Jesús. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se hablará de lo que ha hecho para memoria suya. Entonces es una actitud muy fuerte la de Jesús para este gesto de la unción. Y hay un detalle muy especial, y es que Jesús se deja querer. ¿Qué importa el precio cuando está en juego el valor? Y Jesús aprecia el valor del gesto y acepta ser querido, valorado y consolado en el hogar de sus amigos, en Betania, y lo interpreta como esa unción adelantada a aquella que un tiempo más adelante querrían hacer con su cuerpo María y otras mujeres amigas y no podrían. Es un anticipo que también es una bendición para ellas. Iban a buscar entre los muertos al que vivía. María se adelantó y a Jesús le agradó totalmente esa acción por la actitud que entrañaba. Y este es nuestro destino. Ser Martas y Marías, intentar recrear Betanias donde todos, absolutamente todos, Jesús y nosotros nos sintamos a gusto en casa, en el hogar anticipado del cielo. María, un acto de adoración puro. La devoción de María hacia el Señor es muy fuerte, porque nos dice el texto que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de un olor del perfume. ¿Y qué son los aspectos que podremos reconocer en este momento? Primero, lo que ofreció. El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. El nardo era una planta originaria de la India cuyo aceite se usaba como perfume y como ungüento. Lo que hemos tenido la posibilidad de tener la cercanía con este aceite sabemos lo intenso, lo agradable y lo aromático que es. Y una libra equivalía a unos 327 gramos, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, dado la concentración que tiene el nardo. En cuanto a su precio, Judas inmediatamente hace un cálculo y una estimación muy rápida que podría valer unos 300 denarios. Conocía el ambiente, conocía el mercado, sabía con facilidad el precio que podía estimar. Y esto es simplemente el sueldo de un jornalero de casi un año de trabajo. Entonces, por eso vemos el valor que tiene. Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su coste económico, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como este. Y fue eso precisamente lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía, lo que ella consideraba casi como un tesoro. No le entregó algo que no apreciara, no le entregó algo que le sobrara o algo que no valía nada para ella. Ella hizo como los israelitas del tiempo de Malaquías, que llevaban al Señor
eh, lo mejor, pero algunos hacían todo lo contrario, llevaban lo que no servía plenamente, le llevaban el animal ciego, el cojo o el enfermo, y esto tiene que ver mucho con la cena pascual, con el cordero pascual, que tiene toda una significación que hablaremos más adelante. Ella buscó aquello que tenía de más valor para entregárselo al Señor, y en ese momento era este perfume de nardo. Y otra cosa que notamos es que ella podría haber derramado solo algo del costoso perfume. Con una pequeña porción era más que suficiente, pero lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficiente, grande y bueno para una persona tan maravillosa como el Señor Jesucristo. Su entrega fue total, fue absoluta, no escatimó, no sobrepensó ni llegó a ponerle un límite a esa ofrenda. No actuaba como aquellos que se contentan con dar simplemente una pequeña porción o, como le decíamos, lo que sobra de lo que tienen, para de ese modo sentirse tranquilos porque ya han cumplido con un deber con el Señor. Ella lo dio todo. Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara toda la casa de un grato olor. Y usando el lenguaje del Antiguo Testamento, diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato, y por eso recordamos los textos y salmos que nos hablan de cuando el sacrificio es de un olor y de un aroma agradable al Señor. Esto, sin lugar a duda, nos lleva a pensar en los holocaustos y en las ofrendas que pasaban por manos del sacerdote y eran quemadas, eran ofrecidas allí en ese holocausto, en ese sacrificio. Y esos sacrificios del israelita piadoso, de esas familias totalmente piadosas que querían agradar, no solo agradar, sino agradecerle a Dios por sus infinitas bondades, le ofrecían buscando sentir también este aroma y la complacencia de Dios. Todo era para el Señor y era una forma de demostrar una devoción y adoración al Señor. Y eso es exactamente lo que hizo María, de tal manera que su ofrenda fue en todos los sentidos de un olor grato para el Señor. Porque en el Antiguo Testamento la fe estaba depositada en esa quema del holocausto y que el aroma llegara a Dios a través del sacrificio y de las manos del sacerdote. Pero en este momento, en Betania, en esta oportunidad, ese sacrificio era presentado directamente a Jesús, el Dios mismo que estando allí en Betania recibe ese aroma que le era totalmente agradable. En todo esto, María es un ejemplo para nosotros. También nosotros debemos pensar qué es aquello que tenemos de más valor y debemos presentárselo al Señor. ¿Qué es eso que nosotros atesoramos tanto y debemos tener la oportunidad para entregársela a Dios como la ofrenda más valiosa y que le sea de aroma agradable? Y no es más que nuestra simple vida y nuestro actuar. Ya después de haber analizado la ofrenda valiosa, vamos a mirar el propósito al ofrecerlo. Y todo esto tenía un propósito. Tanto María como los demás miembros de su familia estaban profundamente agradecidos y no había cómo terminar de agradecer el hecho de que su hermano Lázaro estuviese allí compartiendo este momento con ellos en amistad y en familia. Se los devolvió de entre los muertos y todos fueron testigos y lo vieron como al cuarto día, con un hedor de podredumbre,
en esta oportunidad compartía con ellos en un suave y dulce aroma de nardo, en unión de amistad y de gratitud. Ahora ella quería responder a ese amor del Señor, porque este gesto de devolverles a Lázaro fue un gesto de total amor, y se daba cuenta que la única forma posible de hacerlo era amándole. Y cuando María entregó ese costoso perfume, estaba queriendo expresar su amor por el Señor, un amor puro, un amor profundo, un amor del corazón, que quería materializarlo de alguna manera en el sumo respeto también de la contemplación del Hijo de Dios. Y lo que ella encontró para manifestar fue este precioso perfume, que era el más costoso, y por esa razón lo entregó de forma abundante y generosa, porque el amor no se fija en el costo. Cuando se ama, no se piensa en pequeñeces, se piensa en grande, y ella nos deja este mensaje tan especial. Pero no solo es eso, también quería mostrar el valor que para ella tenía la persona de Jesús. Sabía que no había nada demasiado valioso que le pudiera agregar. Él era digno de recibir todo cuanto existiese, y sobre todo recibir todo cuanto ella era y todo cuanto ella tenía. Así que le entrega este valioso perfume para expresarle adoración y admiración. Y esto también expresa su total devoción, sin límites. Es un gran ejemplo. Y podríamos decir que quien no haya sido salvado por Cristo y haya dado a conocer su grandeza de una forma personal, difícilmente podría entender lo que María hizo. Y tampoco podrá ofrecerle su amor y adoración como ella lo hizo. Para adorar al Señor de ese modo, previamente es necesario haber nacido de nuevo, como lo hizo Lázaro, y los cuales sus hermanas son testigos. Y por eso María escoge esta forma de agradecimiento. Yo he sido testigo de milagros de Dios, y he visto cómo las palabras no alcanzan a dibujar y a expresar todo el contenido y lo que significa un milagro. Pero también he visto cómo muchos Dios actúa y no hay un agradecimiento, no hay una admiración, no hay una devoción. Algunos piensan que es simplemente un deber de Dios. Ahora miremos otro aspecto fundamental: la forma en que lo entregó. El texto nos dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Era normal, totalmente normal, ungir con algún ungüento, con algún aceite, los pies de los invitados, dado que en aquella zona totalmente de un calor intenso, las sandalias que usaban estaban totalmente expuestas al sol, y la piel de los pies se resecaba. Por eso se lavaban los pies y se les ungía a los invitados. Tampoco no era nada de extraño que lo hiciera una mujer. Y para esto hay varios contextos en la santa palabra de Dios. Pero lo que no era normal es que se ungieran con un perfume tan costoso y que luego se enjugara con los cabellos. Y es obviamente de pensar que no se usaría el perfume más costoso que tuviesen para estar ungiendo a los invitados. Era un perfume o un ungüento muy tradicional y de muy a la costumbre y a la usanza del pueblo, pero no lo más costoso. Y tal vez podríamos pensar que un perfume así habría sido más apropiado usarlo para ungir la cabeza del Señor
en lugar de sus pies. Mucho podríamos decir y tratar de significar de este momento. Pero en ese momento tan especial, María sentía tanto respeto por el Señor que solo se atrevía a estar a sus pies. De hecho, siempre que María aparece en los textos, la encontramos a los pies del Señor. Había estado escuchando la palabra a los pies del Señor, había estado escuchando la palabra del Señor en los días de tranquilidad y había buscado consuelo del Señor en los días de tristeza y de dolor. Y ahora vuelve a estar a los pies, vuelve a estar allí, a sus pies para demostrarle su gratitud y su adoración. Imaginemos que para poder ungir los pies del Señor con sus cabellos, tuvo que estar prácticamente postrada sobre su rostro. Y esto es un detalle muy especial que nos indican la humildad con la que María hizo su ofrenda al Señor. Y es la postración más ejemplar que podemos encontrar. Porque no solo estaba postrada, sino que estaba enjugando sus pies, estaba consintiendo al Maestro y estaba simplemente en un acto de gratitud. No tenía cómo expresar esa gratitud de haberle devuelto a su hermano y de que pudiesen estar disfrutando ese momento, pero más que haberle dado vida a Lázaro nuevamente, es el haberse mostrado como Dios, con poder y con una sencillez y humanidad tan profunda, porque recordamos que en ese momento Jesús lloró y eso tuvo que haber conmovido mucho a esta familia. Entonces el acto grande de la manifestación de Jesús, María lo quería compensar y para ella fue poco lo que hizo. Luego podemos pensar y analizar que sin importarle lo que dijeran los demás, se sometió a soportar las críticas. Cuando María ungió al Señor de la forma que lo hizo, debió olvidarse por completo de todas las demás personas que estaban allí. Era un momento muy íntimo, era un momento muy exclusivo que no permitía pensar en las otras personas. Era una mirada a los pies del Señor, pero una dedicación muy íntima. No consideró las posibles reacciones de los demás. Por eso no le importó desatar su cabello, algo fuera de lo común para ungir los pies del Señor. No le importó nada de eso. Tal vez algunos pensaron que era una actitud inapropiada, una actitud desvergonzada, extravagante, exagerada. Pero muchas veces el amor por el Señor puede llevarnos a hacer lo que al mundo le parece que son locuras o excentricidades. Mayor ejemplo está el de Jesús, de someterse a toda esta pasión y crucifixión y solo por amor. Y efectivamente las críticas llegaron. Como más adelante veremos, fue Judas, uno de los apóstoles, quien puso objeciones a ese momento, a ese acto de lo que María estaba haciendo. Le parecía que se podría haber dado un uso mejor, pero él tenía otras intenciones que eran solo exclusivas y egocéntricas. Y en este pensar de darle un mejor uso, pensaba en lo costoso del perfume y de cómo se estaba derrochando. Y nos podemos imaginar también cómo el espíritu generoso de María tuvo que ser aplastado por este hombre insensible. Pero sabemos que Jesús sale a la defensa de este acto, de este momento y de toda esta significación. Y así será siempre con nosotros. Debemos esperar que los demás critiquen aquello que hagamos para el Señor y sobre todo que incluso a los más cercanos, a los más íntimos,
les parezca incomprensible e inentendible todos los actos que en la razón solo comprenden como una locura. Y si entregamos lo mejor de nuestras vidas, es para su servicio. No podemos esperar que el mundo nos alabe y nos elogie por lo que hacemos. Deberíamos simplemente preocuparnos seriamente por qué lo hacemos y si sabemos por qué lo hacemos. En cambio, si nos ven derrochar dinero y gastar nuestra vida en aficiones o en vicios, les parecería totalmente normal, correcto y a la moda. Otro de los aspectos a valorar en esta unción es la inteligencia de María. Parece que en este momento María tiene una percepción mucho más profunda e íntima de lo que Cristo representa y de la verdadera dignidad de su persona, más que cualquiera de sus discípulos. La resurrección de su hermano le había revelado la gloria y la grandeza de Dios que ella ignoraba hasta entonces. Su corazón rebosante de amor, lleno de gratitud y admiración, la llevó con toda humildad a estar postrada a sus pies. Y esto consciente de la grandeza y de la divinidad del Hijo de Dios. Además había presentido que había llegado la última ocasión para testimoniarle su aprecio. Veíamos en el contexto al inicio que se estaba preparando todo un complot y ellos sabían de esto. Y a diferencia del resto de los discípulos, ella comprendió la proximidad de la muerte del Señor. Algo que el resto no quiso aceptar, a pesar de la claridad con que el Señor se lo había explicado en varias ocasiones. Ella sí lo comprendió y por eso se quiso disfrutar de este momento y con toda inteligencia hizo esa unción adelantada al momento de la muerte de nuestro Señor. ¿Qué es un perfume? Los perfumes están asociados en la Biblia como en nuestras vidas. Tiene rostros. José en el Antiguo Testamento es vendido a unos comerciantes de hierbas. María de Betania que unge a Jesús en la hora de su pasión. La reina de Saba y sus camellos cargados de aromas. María de Magdala que corre al sepulcro cargada de mirra, la novia del Cantar de los Cantares. Todos estos son rostros, todos estos son personajes que se vuelven hacia quien está en el corazón de la Escritura. Y bien podría decirse que la fuente de todo perfume y de todo aroma y de toda unción, en efecto es Cristo, es el Mesías, el ungido por excelencia. Y esto tiene una conexión también con el origen de las palabras que dan tanto en griego como en hebreo el significado de la palabra Mesías, de ungido. Y sobre todo que también se refiere a Cristo. Nuestro Señor ciertamente tiene las características de un aroma en sus mismas palabras. Cuando celebramos el dulce nombre de Jesús, con todo el poder que tiene, allí también va mezclado ese suave aroma de Dios en esta palabra. Y solo hay que dejarse llevar. Él anuncia la forma victoriosa de lo que es totalmente imperecedero. Y lo anuncia sobre lo que es perecedero, que es la vida misma, que es la muerte. Él se transmite a quien lo toca
y este perfume emana una forma de presencia totalmente expandida sobre la persona que ya no está. Y por eso la actitud presurosa de las mujeres a ir a ungir el cuerpo de Jesús, porque ya pronto no estaría. Pero en este aspecto de la unción y del adelanto de María, vamos a la profundidad que tal vez no lo habíamos pensado, como es el significado del aroma misma. El olor y el aroma anuncia la presencia de alguien, incluso a la distancia. ¿Cuántos recordamos el aroma de una persona, o simplemente al tener esta memoria olfativa, inmediatamente recordamos una persona? Y lo recordamos mucho antes de la que persona esté allí, simplemente es un anuncio. Y su rastro permanece incluso cuando la persona se ha ido, queda esa fragancia. El perfume asegura una forma del presente que está ligada a un cuerpo, que está allí. Por eso, cuánto no sentimos nosotros el agradable aroma del incienso en nuestras ceremonias, que nos recuerdan que Dios está allí y que es un acto totalmente sagrado. En esta expansión del aroma y en este sentido, quiere darnos a enseñarnos que el perfume es que Dios permanece y está en ese lugar. Después de este momento de la unción, la casa quedó emanando un aroma, y fue por mucho tiempo porque estaba altamente concentrado, lo cual les recordaría a ellos que Jesús estuvo allí, pero que también está. ¿Y cómo sería mayor la alegría al saber la resurrección y seguir disfrutando de ese aroma? Y con seguridad, cuando Jesús se revela en la resurrección, tendría ese aroma profundo de la unción, que es el recuerdo de que su cuerpo fue ungido y fue reconocido. Cuando Jesús comparte este momento de la unción, el texto nos dice que se rompe la botella de alabastro donde generalmente se concentraban estos perfumes altamente costosos, y lo derrama sobre la cabeza. En el testimonio que nos narran los evangelios, estando en el contexto en la casa de Simón. Pero podríamos concentrarnos en el tal vez preguntarnos humanamente de qué hubiese servido este desperdicio del perfume en esta contradicción de Judas. Pero Jesús defiende esta actitud en el que le dice a Judas que la dejara y que sería recordado cada vez que se anunciase y se leyese este evangelio. Y ese recordar tiene la alusión con el aroma, de que se recordaría siempre y que nos daría ese anticipo de la presencia de Jesús. Este aceite tan esencial y este aroma tan particular tiene algunas connotaciones también que se dibujan en estos diferentes contextos del Evangelio. El perfume está ahí para tapar el olor de la muerte. ¿Y quién es más sino Marta y María y los amigos cercanos que al momento de la resurrección sintieron el hedor de la muerte? Porque el texto nos dice que al momento de la resurrección, cuando se quita la piedra, todos sintieron el hedor de la muerte. Pero en este momento, el dulce aroma profundo y concentrado es de la vida. Y en esta significación especial de que el uso del nardo era también para embalsamar cuerpos, allí estaba siendo usado para reconocer al Mesías y al Hijo de Dios.
porque está Él allí presente y es Él diciendo y dando ese mensaje que Él estaría por encima de la muerte y que ese aroma que todos estaban allí disfrutando, que todos estaban llevando a sus emociones y a sus sentidos, más adelante sería el signo victorioso de la vida y que este nardo había ungido un cuerpo que luego sería resucitado, así como Él resucitó a Lázaro. Dios Padre mismo resucitaría a Jesús, que es un contexto tan grande que no alcanzamos a comprender del todo. Y es Jesús proclamando la resurrección de la carne. Aunque ellos no lo entendieron en el momento, luego de la resurrección empezaron a comprender todo. Hablamos del valor que significó este perfume y concluíamos que nada tendría un precio o un valor exagerado para reconocer la obra de Dios en una persona. Y el romper esta botella de alabastro quiere decir un despojo total y dar sin medida su contenido, que sería nuestra vida misma, como ese contenido que tenemos que rompernos y dar lo mejor de nosotros y darlo todo, sin medida y sin posibilidades de minimizarlo. Este perfume tiene una visión algo especial también que tal vez nosotros no hemos dimensionado, y es ese buen olor de Cristo que es evidente, que se manifiesta. Los aromas del cielo también se manifiestan, pero que los evangelios también en la infancia de Jesús nos cuentan el valor de estos aromas. Nos cuenta que cuando nació Jesús, su madre lo envolvió en pañales, lo acuesta en el pesebre porque había demasiada gente en Belén para el censo. Conocemos todo el contexto, no había lugar. Y Jesús nace en el patio trasero de una granja, con los olores del granero que no son los mejores, y con los cuales no se podría soñar como una dulce fragancia. Allí también tenemos que llevar nuestra imaginación. En palabras de San Bernardo, nos dice que los tres reyes ofrecieron oro a la Virgen María para aliviar la angustia de los padres, incienso para reconocer la presencia de Dios, reconocerlo como rey, pero tiene un contexto también un poco más allá, para ahuyentar el hedor del establo. La mirra para fortalecer las extremidades del niño y expulsar los insectos horribles. Y al final de la vida todo esto va conectado con la muerte de Jesús y con el deseo ardiente que tenían de ungir su cuerpo. Y esto es a lo que se enfrentaría más adelante. Y todo esto simplemente lo podríamos resumir en el buen olor de Cristo. Cristo pasó por estas situaciones desde niño y se conservaba el buen olor de Cristo. Y en nuestras vidas, sea cual sea la situación que estemos pasando, familiar, personal, espiritual, es tratar de recordar el aroma de Cristo. Y que antes de preocuparnos de cómo olemos para los demás, es preocuparnos si estamos oliendo como Cristo. Y si por el contrario lo que estamos es emanando hedor y no dulce aroma de Cristo. Que esta reflexión nos permita entender y dar un paso más en este camino de fe, de comprender las maravillosas enseñanzas del Evangelio. ¡Viva María!